Cristina Lucas, hola, me da mucho gusto que estemos conversando en ocasión de la presentación de El pueblo que falta, el último video que has hecho y que generosamente nos has dejado incluir en el programa de la Sala 10 del MUAC y el Festival Aleph. Me gustaría hablar brevemente sobre cómo es que este video se genera. Entiendo que para empezar fue una comisión de parte de una organización muy especial que es Ártica Svalbard, que está localizada en el fin del mundo, en el Ártico, y que comisiona obras de artistas significativos, pero que tienen como ingrediente necesario referirse a la vida en el norte polar. Gracias a ti por invitarme a este evento tan importante y tan interesante en estos tiempos tan raros que estamos viviendo ahora. Y sí, este fue una comisión hecha por OCA y Ártica, estas dos instituciones noruegas, para pensar sobre el archipiélago de Svalbard, que es un lugar en la Tierra, el lugar más al norte de la Tierra. Y es un lugar que tiene una historia muy especial, pertenece a Noruega desde hace poco y ahora, bueno, empezaron a ir ahí personas pues solamente para cazar ballenas primero, después para explotar el carbón, que tiene mucho carbón y de muy buena calidad, y con el tiempo pues se volvió muy interesante geopolíticamente y finalmente quedó en manos de Noruega, pero además está habitado por un montón de investigadores, de climatólogos, de científicos que sobre todo andan analizando el cambio climático, y además es un momento es un lugar muy geoestratégico porque lo quiere todo el mundo. Se está hablando de la ruta más corta para llevar objetos, mercancías en barco desde Europa hasta China, es el Polo Norte, y todo este asunto del cambio climático, donde primero se nota es allá, donde primero se estudia es allá, y las consecuencias las vivimos todos un poquito después, ¿no? Entonces están a la avanzadilla de muchas situaciones demasiado contemporáneas que afectan a todo el globo, como esta también, ¿no? Como la pandemia. Entonces, ese momento de sentirse parte del globo y de la globalización como algo más que un concepto, sino como realmente como la Tierra como tu patria, como un lugar muy chiquitito donde todo está concatenado, era lo que yo pensé que podía ir a mirar allá, ¿no? Después de ver el video, nos encontramos en Madrid por la Feria de Arco y tú, con toda razón, me insistías que yo tenía que ver este video. Uh, yo sé que siempre estás muy orgulloso de tu trabajo, pero no te había visto tan insistente de la urgencia de mostrarme algo. Y me quedé pensando mucho en el asombro que me producía la manera en que habías mostrado una obra en donde el mundo estaba escribiendo e interpelando al espectador y por tanto a la humanidad. Vamos, queriendo pensarlo y decirlo a la gente, hay algo de tu trabajo que uno quisiera definir como un acto de pensamiento. Cada obra es una intervención en las imágenes en donde se está en realidad interviniendo la historia del pensamiento y proponiendo una operación intelectual, afectiva, pero de una dimensión que va mucho más allá de simplemente completar una experiencia visual. Y en este caso eso se aplica de una manera superlativa. Tú tomaste frases claves de una multitud de pensadores, girando en torno de un concepto que Gilles Deleuze obsesivamente retomó y comentó de Paul Klee, el pintor suizo de inicios del siglo XX, el pueblo que falta, y lo convertiste en una intervención sobre el paisaje, en donde el paisaje nos habla desde estas citas. ¿Podrías saber un poco del proceso de cómo llegaste a estas conclusiones? Porque
En realidad es una cadena extraordinaria de ideas. El proceso fue muy tortuoso. Yo no recuerdo haberlo pasado tan mal pensando en un proyecto como en este, porque era demasiado complejo y es que es muy complejo. Ha sido revelador, ¿no? Porque realmente empecé a leer a ensayos que no había empezado a leer hasta ese momento sobre globalización y cambio climático. Hay muchos destacables como el de Bruno Latour, Nunca fuimos modernos, o como Hay mundos por venir de Viveros de Castro y Danowski, fantástico ensayo. Hay muchos más. El caso es que lo primero que te da es una especie de pánico, de entender que el sistema es tan frágil y que realmente formas parte de una cadena que no se puede romper y sin embargo sí tendrías que ser capaz de hacer algo. Es una revelación no solamente política o económica, sino moral o sociológica. Funciona a muchos niveles, también emocional. Hay que recuperar valores muy antiguos, valores muy... tienes que volver a contactarte con tu lado más animal y pensar en el planeta como un lugar de todos y para todos. Entonces, bueno, en realidad estamos muy atravesados por un cierto tipo de vida occidental, capitalista, o como quieras llamarla, y primero es un momento de pánico, y entonces empecé a leer cada vez más cosas, y finalmente lo que entendí que podía hacer en un sitio donde sobre todo se explota carbón y tiene mucha emisión de CO2, por supuesto. Además, se cazan ballenas y Noruega todavía come ballenas, a pesar de que están protegidas. Y en un sitio donde hay una cantidad de científicos por metro cuadrado enorme analizando el cambio climático. Junté como en un bordado todo lo que había andado leyendo, traté de estructurarlo como pues es un poema de otras personas, pero que nos sirve para todos, o eso entendí, que en realidad era una traducción de unas señales que estaban muy claras, pero que a pesar de todo quizá no las sabemos resolver, pero tendríamos que por lo menos tenerlas muy presentes. La noción de señales es algo que incluso en la primera conversación que tuvimos sobre esa obra a mí me asombró. Me quedó inmediatamente atravesando la memoria algo que pues es muy local, el hecho de que todos los relatos de un fin del mundo que nos importa, la conquista en México, tienen este episodio de los augures, de los mexicas recibiendo señales, un pájaro con un espejo en la frente, un cometa, y Moctezuma incapaz de leer lo que se avecinaba. Hay una predicción, hay un señalamiento sobre el futuro que carece de significado porque, para decirlo de manera técnica, uno es negligente en el sentido más estricto de no leer, de negligere. Y es estremecedor la manera en que tú has querido, pues yo me imagino que enterrar para nuevamente hacer funcionar la lengua, hacer que la lengua sirva para algo, poner en tierra las advertencias. Técnicamente, hay una mezcla de imágenes aquí que me imagino que son alteradas, con imágenes que implicaron hacer acciones para trazar letras con las excavadoras, por ejemplo, en el paisaje. Y situaciones en donde yo creo que la naturaleza vino a echarte la mano, como la escena maravillosa final en donde uno está acercándose a un acantilado y una enorme ballena sale a hacer un cameo
me imagino que no le pediste que apareciera. ¿Podrías hablar un poco desde el punto de vista de la producción, cómo se realiza esta obra? La producción fue complicada porque realmente fue muy tensa, porque la naturaleza de verdad manda mucho en todas partes, pero en Svalbard muchísimo. Entonces había contratado un equipo y ellos estaban allí por una semana, pero aún así, si salía el sol o no salía, si nevaba, si no nevaba, si había viento, si no había viento, se podían hacer las cosas o no se podían hacer las cosas. Hubo muchas cosas del guión que no se pudieron hacer y entonces después se hicieron en postproducción, pero bueno, casi todo se resolvió. Y, ya que el poema era una especie de... El hilo conductor era una especie de Frankenstein, se le podía añadir o desañadir cosas. Fue muy complicada la grabación allí, pero ya te digo que es porque el clima nunca sabes por dónde va a salir. Hay algo en la secuencia de las citas que me parece realmente muy intrigante y al mismo tiempo revelador. Para empezar, citas a Alexander von Humboldt. Todo está vivo. Y hay razones para pensar que Humboldt es el primero que se da cuenta que hay algo que llamamos ecología. Es como una palabra fundadora En Venezuela, ¿sí? en Venezuela. Sí. Se da cuenta que la actividad de explotación produce extinción y lo advierte muy tempranamente. Y de pronto el argumento se vuelve una interpelación sobre nuestro destino en el territorio. Me asombra que de pronto hay un par de latinoamericanos, Zurita, el poeta Raúl Zurita, o Oswald de Andrade, que intervienen con frases extraordinarias como somos arroyos de una misma agua, dice Zurita. Y de pronto uno queda totalmente pinchado con una frase que dices que viene de la voz popular. No hay planeta B. Y todo eso progresa a un lugar que es un lugar político, la manera en que ligas, sobre todo al final, el pensamiento de Viveros de Castro con el de Félix Guattari, la forma en que se interpela precisamente a esta condición de la no distancia entre política y naturaleza. Un poco lo que yo me preguntaba es, claro, el poema, me imagino que diste muchas vueltas para crear su secuencia, pero parece como hacer una pequeña historia de la historia natural desde ese descubrimiento de la relación que involucra a Humboldt a el rol de la naturaleza como una imagen en el siglo XX, a este momento de politización. ¿Esto es algo que tienes como la cabeza o salió de esa manera? Salió de una manera un poco compleja, ya te digo. Sobre todo, mira, la forma de trabajar fue tan rara que al final lo que hice fue apuntar en papeles las frases de aquí y de allá que me habían parecido relevantes. Tengo más, esas son las que conseguí concatenar y me faltaba urgentemente un final esperanzador, porque no me parece que meter más miedo a la gente sea la solución de nada. Quiero decir, ni en los momentos más desgraciados un agorero es... Creo que es bueno pensar que sí que existe algo que podemos hacer, aunque sea solo un pensamiento, pero bueno, yo prefiero ese pensamiento. Entonces, la aparición de la frase de Klee fue maravillosa porque es la que resuelve, digamos, una posible salida. Pero me pasé como un montón de días, no recuerdo cuántos,
poniendo y quitando frases en el suelo de mi casa, ¿no? De mi estudio. Entonces, armando una especie de juego performático, y cada vez que volvía lo volvía a leer, y entonces cambiaba otra vez de posición, miraba mis imágenes, miraba las frases, miraba la sociedad. Resultó muy Frankenstein. Resultó muy, muy Frankenstein. Creo que es muy importante el hecho de que, aunque una parte muy importante de tu trabajo desde hace muchos años tiene una base técnica y además el video es un medio favorito, hay este momento de manualidad. O sea, estás hablando de los cutouts al estilo de Burroughs o de el poema Dada hecho con fragmentos en una bolsa agitados para luego ser desplegados, de un momento de necesidad de hacer físicamente, que puedo ver en tu espalda, en este título del video que tienes en la pared, hecho con post-its. ¿Cómo es que, digamos, hay una especie de momento de trabajo que todavía tiene que ver con la función de ser alguien entrenada como dibujante y como escultor, que también tiene que ver con el hecho de que el pensamiento de Deleuze y Guattari en torno a una política distinta se apoyara en un artista como Klee? Sí, no, creo que lo que había todo el rato era un enorme respeto por todo lo que hacía todo el mundo, ¿no? Por todo el trabajo que hacían todos estos científicos, por la visión por los ensayos que había leído, por los autores que había leído. Entonces, también estamos en un momento en el que dijo Joseph Beuys que todos éramos artistas, y eso es verdad. Pero creo que ahora todos somos curators, porque hay una enorme cantidad de información. Entonces, realmente, ¿qué sentido tiene aportar más información, sino más bien estructurarla de otra manera? Entonces, yo no podía no citar a todos esos autores. No tengo ningún problema con lo del autor, no quiero dejar de citar a todo el mundo que haya que citar. No soy yo quien dice nada en el poema, todos han dicho lo que tienen que decir, y lo que he aportado es simplemente, de Svalbard se pueden también mencionar 10.000 otras cosas interesantes que suceden en Svalbard, pero es el hecho de elegir de qué hablar, cómo es el orden, qué montañas van primero, qué mares van después, qué animales pasan antes. En realidad nuestra labor, creo, hoy es ordenar un flujo de información que está demasiado disperso y a veces no se puede comprender, y realmente ponerlos en una especie de sistema legible es lo que hacemos hoy. En verdad, muchas gracias, no solamente por la conversación, sobre todo por habernos permitido transmitir el pueblo que falta. Yo debo agradecer sobre todo la tolerancia que entiendo que tiene que ver con esta situación extraordinaria, de que podamos enviar esta obra por una vía electrónica, cuando está perfectamente planteada para mirarse en toda su esplendor en pantalla grande. Gracias, Cristina, y mucha suerte. Gracias a ti, y espero que la podamos ver todos en su esplendor y que la gente pueda coger ese poema y llevárselo a su casa, vivir con él, pensarlo, y que pronto lleguemos a sacar conclusiones positivas de cualquier cosa que nos pase. Gracias, hasta luego. Chao.